Continuamos con el tema 3, conceptos de cartografía y proyección UTM, y en este caso vamos a dedicar tiempo a la proyección UTM. Vamos a analizar un poco de la historia de la proyección universal transversal de Mercator. Podemos decir que sus orígenes es la proyección Mercator, diseñada por Gerhard Kremer en 1541 y conocido con el seudónimo de Mercator. Pensemos que estamos a 49 años del descubrimiento de América y los problemas que tendrían los navegantes largarse a cruzar océanos tan importantes y tan grandes como el Océano Atlántico, el Océano Pacífico, el Océano Índico. Y entonces Mercator diseñó una proyección que, como vemos en el dibujo, es una proyección cilíndrica, directa, tangente, ya que el cilindro está tocando al elipsoide. En el caso de Mercator, a la esfera. Es una proyección geométrica, imaginemos como en el video, de poner una lámpara en el centro de esa figura que sería el elipsoide con los paralelos, los meridianos y supongamos los bordes de los continentes, y entonces se proyecta, se corta el plano, se transforma en un plano y este es el resultado. A simple vista podemos analizar algunas otras características de esta proyección que dijimos es cilíndrica, directa y tangente. Por lo tanto, si es tangente al ecuador, va a ser equidistante en el ecuador, es decir, una distancia medida en el ecuador se va a mantener, escala mediante, en el plano, pero comienza a deformarse las distancias a medida que nos vamos alejando del ecuador. También podemos decir que esta proyección es conforme, ya que los paralelos y los meridianos en la esfera o en el elipsoide se cortan perpendicularmente. Y como vemos en la proyección, los paralelos y los meridianos también se están cortando perpendicularmente. Por lo tanto, podemos intuir que la proyección Mercator es conforme. Pero lo que no podemos decir es que la proyección es equivalente, ya que genera deformaciones muy importantes de las superficies representadas. Y si analizamos la superficie de Australia con la superficie de Groenlandia, que en la realidad es 4,1 veces menor, en la proyección estamos viendo que Groenlandia se representa más grande que Australia. La particularidad de la proyección de Mercator, y por lo cual se hizo famosa y fue muy útil, es que una loxodrómica, son curvas sobre la Tierra que van cortando con un ángulo constante a los meridianos y por lo tanto fácilmente navegable al mantenerse fijo el rumbo, ya que queda representado en la carta como una recta. Si analizamos el azimut, es decir, el ángulo que está formando los meridianos con esa dirección, en este ejemplo estamos yendo desde el norte de España hasta la península de la Florida, vemos que el ángulo que está formando se mantiene. Y eso era lo que los navegantes deberían mantener. Pero en la realidad, ellos no estaban navegando en la distancia más corta, como es una recta, y lo vemos en la representación plana, sino que la distancia más corta es una ortodrómica, es lo que hemos denominado distancia geodésica en la parte 2 referida a geodesia. Una ortodrómica es la distancia más corta entre dos puntos sobre la Tierra, pero que se proyecta en la carta como una curva. Vamos a continuar un poco con la historia. Fíjense, Lambert en 1772, más de 200 años después de que Mercator sacó su primera versión de la proyección que lleva su nombre, Lambert hizo una versión esférica pero transversa de Mercator, ya no directa, sino que transversa.
En 1822, estamos analizando, son 50 años después, esa proyección transversa de Mercator generada por Lambert recibió un tratamiento matemático preciso, lo realizó Gauss en 1822 y ya no consideró a la Tierra una esfera, sino que ya se lo consideraba que la superficie matemática que mejor lo iba a representar era un elipsoide. Y es en 1912 donde Krüger, geodesta y matemático alemán, publicó una serie de fórmulas en las que se detallaba la transformación del elipsoide al plano para puntos del elipsoide. Por eso a esta proyección se la conoce con el nombre de Gauss-Krüger. Si analizamos el dibujo, vemos que es una proyección cilíndrica, transversal y tangente a un determinado meridiano. Si es tangente al meridiano, el factor de escala lineal va a valer 1, es decir, el meridiano en la representación plana está en su verdadera magnitud. Esta proyección Gauss-Krüger fue muy importante en Europa, fundamentalmente a principios del siglo pasado. Y es por ello que algunos países habían adoptado esta proyección. Por supuesto, Alemania también la utilizaba y la utiliza la Federación Rusa, y se tomaban formas de proyección, por supuesto no de toda la superficie terrestre, sino de los denominados usos, uso con H, no de usar, sino busquen la definición de uso en Internet. Como vemos, esas diferencias de longitudes podrían ser de 3 grados a 6 grados. Alemania lo utilizaba de 3 grados, Rusia, por la extensión del país en la dirección este-oeste, utilizaba usos de 6 grados. Esta proyección también pasó a emplearse en América, y el caso particular de Argentina, que contrató a principios del siglo pasado geodestas y cartógrafos alemanes para que colaboraran en la formación de los profesionales cartógrafos y geodestas a principios del siglo pasado, y es por ello que Argentina continúa hoy utilizando la proyección Gauss-Krüger con usos de 3 grados. Tratemos de analizar esta proyección. Y entonces una proyección cilíndrica, transversal y tangente. Aquí en el título dice proyección transversa de Mercator. Es la misma que hemos nombrado como Gauss-Krüger. Estados Unidos la denominaba transversa de Mercator y en Europa se denominaba Gauss-Krüger. Pero, ¿qué pasa si quiero representar a todo el mundo en esta proyección? Si cortamos el cilindro y lo transformamos en un plano, vemos que es muy difícil hasta de visualizarla. Si vemos, aquí está América del Norte, la parte del norte de América del Sur. Este sería la representación del paralelo, que también está representado en la parte inferior. Y entonces vemos la representación de América del Sur. Aquí estamos viendo la Antártida y, por supuesto, el Polo Norte con Asia y parte de África y Europa. Cuesta visualizarlo. Por eso esta representación se la empleaba en usos con diferencias de longitud de 3 a 6 grados. Esto fue el origen de la proyección universal transversal de Mercator. ¿Quién diseñó esta proyección cartográfica? Esta fue una necesidad establecida por Estados Unidos, ya que cuando participó en la Segunda Guerra Mundial, cada uno de los países tenía su propia representación y por lo tanto era una complicación el manejo de la guerra sin la correspondiente cartografía. Y entonces Estados Unidos, terminada la guerra, en 1948, propuso desde el punto de vista de defensa esta proyección universal transversal de Mercator, que si
la clasificamos en los 5 aspectos que hemos comenzado en este módulo, decimos, es cilíndrica, transversal, secante, analítica y conforme. Vamos a tratar de imaginarla. Ahora es una proyección cilíndrica, transversal, pero como vemos ya no es tangente al elipsoide en un meridiano, sino que corta al elipsoide. Si imaginamos una proyección, por ahora geométrica, de esta banda color rojo, vemos que esta línea más oscura está en el elipsoide, pero también está en el cilindro. Lo mismo en el otro lado, en el lado oeste. Si nos imaginamos una proyección según el dibujo geométrica, vemos que esas líneas en color rojo están a una distancia equidistante del meridiano central de la zona que se va a representar. Estados Unidos no lo denominó usos, sino que lo denominó zonas. Y entonces nos vamos a referir de ahora en más a las zonas UTM. Vamos a tratar de entender un poco esto. Aquí estamos viendo el meridiano central de la zona que se está representando, y que si analizamos con cuidado, el meridiano se proyecta en el cilindro y por lo tanto vemos que ese tamaño del meridiano en el cilindro va a ser menor. Y por eso necesitamos analizar el módulo de deformación lineal. Estados Unidos definió un número. El módulo de deformación lineal para los puntos del meridiano central, lo escribimos como K sub 0, es igual a 0,9996. Es decir, que los infinitos puntos que representan el meridiano central de la zona tiene un módulo o un factor de escala que es fijo y es 0,9996. Las líneas rojas que hemos dicho son las líneas que están en el elipsoide y están en el cilindro, en la representación plana, no tienen deformación. Es decir, el módulo de deformación lineal o factor de escala, como lo vamos a ir llamando a partir de ahora, para los infinitos puntos que se encuentran en esa línea específica, no tienen deformación y el factor de escala, por lo tanto, es 1. A estas líneas sin deformación las denominaremos líneas automecoicas. Vamos a tratar de entender un poco esto que estamos analizando. Imaginemos 1000 metros medidos sobre el meridiano central y la representación que va a tener en la representación plana. Esos 1000 metros se están transformando en 999,6 metros. ¿Cómo analizamos esto? Volvemos a escribir el módulo de deformación lineal en el meridiano central, 0,9996, dividido en la fracción los 1000 metros de representación en el elipsoide, y por lo tanto los 1000 metros multiplicado por 0,9996 significa que esos 1000 metros en el plano van a medir 999,6 metros. Vamos a denominar deformación absoluta a la diferencia entre lo que mide en el plano y lo que mide en el elipsoide. Si hacemos la resta, son 40 centímetros negativos. El valor en el plano es menor que el valor que representa en el elipsoide. Pero si lo analizamos de esta manera como una deformación absoluta, es difícil darse cuenta si esto es un valor muy grande o muy pequeño. Por eso vamos a trabajar con la denominada deformación relativa. ¿Y qué es la deformación relativa? Es la deformación absoluta dividido la distancia que estoy considerando en el elipsoide. Por lo tanto, los 40 centímetros, 0,40 metros, dividido 1000 metros, simplificamos y lo transformamos en una fracción unitaria, el mismo concepto que habíamos utilizado para escala, y significa que la deformación relativa es 1 en 2500. Fíjense que no tiene unidades, y yo puedo estar diciendo que me está deformando
1 metro en 2.500 metros, es decir, 1 metro en 2,5 kilómetros, o me está deformando 1 centímetro en 2.500 centímetros. Este es un tema que necesariamente vamos a tener que profundizar, ya que la proyección UTM es conforme, mantiene los ángulos, pero no es equidistante, es decir, deforma la distancia, salvo que estemos considerando una distancia que sea la línea automecoica. Estados Unidos lo que hizo en definitiva fue universalizar la proyección transversa de Mercator, o denominada Gauss-Krüger en España. Y para eso dividió al mundo en 60 zonas. Si consideramos los 360 grados en el Ecuador, dividido 60, significa que cada zona tiene un ancho de 6 grados. Para universalizarlo lo tuvo que normalizar. Y entonces numeró las zonas desde el antemeridiano de Greenwich. A partir de ahí, 6 grados hacia el este, es decir, de menos 180 grados o 180 grados de longitud oeste hasta 174 grados. Es decir, cada 6 grados fue definiendo cada una de las zonas y, como decía, numerándolas desde el antemeridiano de Greenwich. Y entonces, cuando llegamos a Bolivia, vemos que Bolivia está comprendido en la zona 19, 20 y 21. Esto es algo que debemos mantenerlo guardado en alguna neurona. Permanentemente lo vamos a necesitar. También se divide, además de en zonas, se ha dividido en bandas o franjas, que comienzan en el polo sur y cuando llegamos al sector de Bolivia está la banda K y la banda L. Como vemos, el límite entre las dos bandas es el paralelo de 16 grados sur. Una forma de acordarnos de estos números es que la banda N está al norte del Ecuador. Y en esta numeración no se están utilizando algunas letras como I, CH, L, O, Q, pero lo que nos interesa a nosotros dentro del país es que Bolivia está en la zona 19, 20, 21 y en las bandas L y K. Vamos a ver que estos números y estas letras están tanto en Google Earth como cuando con nuestros celulares determinamos una coordenada con el GPS del celular y vamos a ver que en la proyección UTM sale la zona y la banda. Lo vamos a estar analizando posteriormente. Aquí estamos viendo una imagen animada donde lo que está representado en rojo es una zona. Y entonces la proyección UTM sirve solamente para representar la zona y parte de la zona contigua, porque más allá de eso, las deformaciones que se generan son enormemente grandes. Tratemos de ubicar un poco, ubicarnos en esta proyección. Aquí está América del Sur, aquí está Bolivia, y entonces si ponemos a funcionar la imagen, vamos viendo cómo se va deformando, haciendo que tenga las menores deformaciones. Ahí estamos 19, 20 y 21, las que hemos visto que pasaban en ese momento por América del Sur. Pero miren, no pierdan de vista América del Sur y vean cómo se va deformando cuando lo sigo considerando a partir de esta zona que está en color rojo. Hasta ahora hemos analizado en la parte de geodesia que vamos a realizar las mediciones sobre la superficie topográfica, esa superficie que tiene diferencias de nivel de más o menos 10.000 metros. Y vamos a materializar a través de levantamientos geodésicos, topográficos, fotogramétricos y de teledetección, esa representación de las formas geográficas. También hemos dicho que las alturas las referíamos habitualmente a la forma física de la Tierra, al geoide, la superficie equipotencial del campo de gravedad terrestre que mejor se acomoda a nivel medio de los mares
y su prolongación por debajo de los continentes. En el tema 2 hemos analizado la forma matemática de representar a la Tierra y definíamos, por lo tanto, un elipsoide de revolución que quedaba parametrizado cuando definíamos los parámetros de semieje mayor A, semieje menor B y achatamiento, la relación entre los semiejes. Pero ahora vamos a tratar de entender cómo voy a representar por medio de la cartografía cada una de esas zonas UTM que van a estar virtualmente proyectadas sobre el cilindro y transformadas en un plano. Pasamos a analizar una zona cualquiera de las 60 zonas UTM. Y las características son las siguientes. El meridiano central es el único meridiano que queda representado como una recta en una zona determinada. El ecuador es el único paralelo que queda representado como una recta. Como la proyección es conforme, en el elipsoide se corta el meridiano central con el ecuador formando 90 grados y por lo tanto en la proyección UTM también se van a cortar formando un ángulo de 90 grados porque la proyección es conforme. La proyección se extiende desde los 84 grados norte a los 80 grados sur. Nos podríamos preguntar por qué valores diferentes de latitud norte y sur. Si lo vemos en Google Earth, ya vamos a analizar esto, vemos que el paralelo de 84 grados norte no corta ninguna isla ni ninguna parte de ningún continente, mientras el paralelo de 80 grados sur está totalmente dentro del continente antártico. Dijimos que cada una de las zonas tiene un ancho de 6 grados, es decir, se extiende 3 grados hacia el este y 3 grados hacia el oeste. Como vemos, esta es la representación de los meridianos extremos de la zona y son los meridianos que quedan representados con mayor curvatura. Entonces, a medida que nos vamos alejando del meridiano central, va aumentando la curvatura de los meridianos. Los paralelos también son curvas, salvo el ecuador. Y como vemos en este gráfico, la curvatura va aumentando a medida que nos alejamos del ecuador, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, y la curvatura apunta a los polos correspondientes. Aquí tenemos la representación de las líneas automecoicas, las únicas direcciones donde no hay deformación lineal en la proyección UTM. Esas líneas se encuentran a aproximadamente 180 kilómetros del meridiano central, que representa en el ecuador una diferencia de longitud de 1 grado 37 minutos hacia el este o hacia el oeste. Hemos dicho el factor de escala de los infinitos puntos que representan al meridiano central es K sub 0 y queda indicado por el valor 0,9996. También hemos visto que la deformación relativa de distancias medidas sobre el meridiano central es de 1 en 2500. Hemos visto anteriormente que las líneas automecoicas no tienen deformación, las mediciones realizadas sobre esas líneas. Por lo tanto, el factor de escala o módulo de deformación lineal en esas líneas para cualquiera de los infinitos puntos es 1. Fíjense que digo para cualquiera de los infinitos puntos, porque cada uno de los infinitos puntos de la proyección va a tener un factor de escala diferente, según dónde se encuentre en la zona UTM. Por lo tanto, la deformación relativa en las líneas automecoicas es nula. No confundamos factor de escala 1, deformación relativa nula. ¿Por qué? Porque decimos que la deformación relativa es nula, porque la distancia en el plano es exactamente igual a la distancia en el elipsoide.
es decir, que no hay deformación lineal, por lo tanto, la deformación relativa es nula. Lo mismo pasa en la línea automecoica que se encuentra al oeste del meridiano central de cualquier zona. Si consideramos el módulo de formación lineal del punto que está en la intersección del ecuador con el límite de la zona, vemos que es de 1,000981. Hay puntos suspensivos porque significa que siguen otros números. Por lo tanto, la deformación relativa de distancias medidas en este sector es de 1 en 1000. Un poquito menos, es 1 en 1019. Pero recordemos ese número de 1 en 1000. Para las latitudes medias de Bolivia, el factor de escala en los puntos del meridiano central es del orden de 1,000875, es decir, aproximadamente una deformación relativa de 1 en 1200, que veremos que es una deformación enormemente grande y por lo tanto deforma muchísimo las distancias. Entonces nos queda en una zona UTM, entre las dos líneas automecoicas, una zona de deformación negativas, o podríamos decir de compresión de las distancias, ya que una distancia en el elipsoide va a estar comprimida en el plano UTM. Y va a ser una deformación máxima en el meridiano central y va a ir disminuyendo esa deformación hasta que se llega a las líneas automecoicas donde no hay deformación. Hacia el este o hacia el oeste de las líneas automecoicas comienza una deformación positiva. Podemos decir que las distancias se estiran, se expanden en la proyección UTM respecto de la misma distancia en la representación del elipsoide. Y lo estamos representando aquí desde un color celeste hasta un color azul intenso, dando la idea del crecimiento positivo de esas deformaciones, o el decrecimiento o negativo desde las líneas automecoicas hasta el meridiano central de la zona. Por supuesto, para trabajar con coordenadas planas, necesitamos definir un sistema de coordenadas. Estados Unidos, entonces, definió de la siguiente manera. Como vemos, en el meridiano central coincide con el eje Y o norte, y en el ecuador el eje X oeste. Se le ha asignado en el origen, para las coordenadas norte o Y, el valor 0, y como vemos va creciendo a medida que nos alejamos del ecuador hacia el polo norte. Para poder representar el hemisferio sur, como las coordenadas de latitud son negativas, va a dar valores negativos. Para evitar esto, se le ha asignado coordenada norte o Y en el ecuador el valor de 10 millones de metros y disminuyen hacia los polos. Dependiendo en qué hemisferio se encuentra la zona, habría valores negativos al este o al oeste del meridiano central. Por lo tanto, se le ha asignado como coordenada este para cualquiera de los puntos del meridiano central el valor 500.000. En el hemisferio oeste, las coordenadas este crecen hacia el este, como vemos llegan a un poco de más de 800.000 metros en el meridiano límite al este del meridiano central, y decrecen hacia el oeste llegando a un poco más de 100.000 metros en el meridiano límite al oeste de la zona UTM, de cualquiera de las zonas, cualquiera de las 60 o cualquiera de las tres zonas, en el caso particular de Bolivia, 19, 20 o 21. Al origen, como no tiene el valor 00, habitualmente se le denomina falso origen, pero tenemos que distinguir que hay dos falsos origen según vaya a representar un sector en el hemisferio norte o un sector en el hemisferio sur. Y podríamos decir, por lo tanto, que los orígenes verdaderos para el hemisferio norte se encuentran en el ecuador
y a 500.000 metros hacia el oeste. Y el origen verdadero para el hemisferio sur se encuentra 10 millones de metros hacia el sur y 500.000 metros hacia el oeste. Tenemos que tener en cuenta los valores de los meridianos, tanto el meridiano central como los meridianos límites al este y al oeste. Cuando hacemos los cálculos, esto se hace automáticamente, pero hay veces que tenemos que tomar una decisión. Y entonces podemos relacionar la zona 19 con meridiano central 69. Y se extiende en la zona 3 grados hacia el este, por lo tanto 66, y 3 grados hacia el oeste. En la zona 20 está a 6 grados del meridiano central de la zona 19, por lo tanto meridiano central 63, y se extiende hacia el este hasta 60 y al oeste hasta 66 grados oeste. Zona 21, meridiano central 57, estamos restando 6 grados, y se extiende desde 54 grados oeste a 60 grados oeste, la zona 21. Si queremos representar las zonas UTM en un mapa de Bolivia, que va a estar en otra proyección, vamos a analizar un poco esto, vemos el sector de Bolivia que está en la zona 19, 20 y 21, con meridiano central para la zona 19, 69, el límite hacia el oeste está lejos de Bolivia, pero el límite hacia el este es 66. Zona 20, meridiano central 63, hacia el oeste 66 y hacia el este el límite 60. Zona 21, el meridiano central está fuera de Bolivia, no lo podemos ver en este mapa, y se extiende hasta 60 grados oeste. 54 grados este tampoco lo podemos visualizar. A ver, analicemos un poco los departamentos de Bolivia e inclusive las capitales de departamento, y podemos ver que el departamento de La Paz y el departamento de Oruro están completos en la zona 19, mientras que el departamento de Tarija y Chuquisaca están completos en la zona 20. El resto de los departamentos están en dos zonas UTM diferentes, y son aspectos que debemos considerarlo en una representación de todo un departamento. Como vemos, un sector del este de Pando está en la zona 20, mientras el resto está en la zona 19. En el caso particular de Beni, la capital Trinidad se encuentra en la zona 20, pero tiene un importante sector del departamento en la zona 19. En el caso particular de Cochabamba, la ciudad de Cochabamba se encuentra en la zona 19 y gran parte del departamento se encuentra en la zona 20. Si nos vamos hacia el sur, vemos que Potosí, la capital, se encuentra en la zona 20, pero la mayoría del departamento se encuentra en la zona 19. Y vemos que un sector del departamento de Santa Cruz, más pequeño, se encuentra en la zona 21. Y la capital, Santa Cruz, está muy cerca del meridiano central de la zona 20. Aquí estamos analizando Bolivia en cada una de las zonas. Están dibujada una gradícula o gratícula, denominamos así a la representación de paralelos y meridianos. No son cuadrados, como sería una cuadrícula. Vemos que el meridiano central está representado como una recta, y los meridianos, que en este caso están representados cada un grado, van aumentando su curvatura a medida que nos alejamos del meridiano central. Aquí está el falso origen. Aquí en esta representación tenemos que tener en cuenta que en este tamaño de representación el falso origen estaría fuera de la diapositiva, porque estamos considerando desde 9 grados sur, por lo tanto hay 9 cuadritos de esto hasta el ecuador, y por lo tanto estaría el falso origen
fuera de la representación. Aquí se están registrando los valores de coordenadas que le corresponden a la intersección del paralelo de 10 grados con el meridiano de 72 grados oeste, y ahí están los valores. 8.893.091.146 metros como coordenada norte, y como coordenada este, como hemos dicho, menor que 500.000, por lo tanto 171.071 con 264 metros. Estamos representando la intersección de los paralelos con el meridiano central. No estamos poniendo el valor de la coordenada este porque hemos dicho que todos tienen 500.000, y aquí estamos en el extremo este de la zona UTM 19. Como para poder recordar, Bolivia en coordenadas norte se extienden de aproximadamente 7.500.000 a 9 millones. Esto lo estamos viendo en la representación de la zona 20. Fíjense que para poder hacer esta diapositiva fue muy simple. Lo único que tuve que hacer es copiar estos valores de coordenadas y pegarlos en esta otra diapositiva, cambiándole de color. Pero ahora está referida al falso origen de la zona 20, estas coordenadas. Y lo mismo pasa con la zona 21. Aquí hay aspectos que tenemos que analizar. Como en los proyectos de catastro estamos encuadrados en una zona pequeña, comparado con toda la superficie de Bolivia, a veces perdemos un poco la noción de todo esto. Pero fíjense, si yo quisiera representar en un CAD, es decir, en AutoCAD, en MicroStation, a todo Bolivia, no podría hacerlo. ¿Por qué? Porque tienen las mismas coordenadas las tres zonas. Por lo tanto, si quiero ver a todo Bolivia en coordenadas UTM, se superpondrían las tres partes que estamos analizando acá. Es por ello que en el sistema de producción cartográfica del Instituto Geográfico Militar, cuando se configuró en sus equipos allá por mediados de la década del 90 la producción digital, hubo que ponerle en el sistema que maneja el Instituto Geográfico Militar a la coordenada este de la zona 19, asignarle el valor 19.500.000. Para la zona 20, 20.500.000. Para el meridiano central de la zona 20. Para el meridiano central de la zona 21, 21.500.000. De esa manera, no se superponen los archivos de CAD uno encima del otro. Pero tampoco puedo representar a toda Bolivia, porque la distancia que hay entre los meridianos es de 1.000.000 de metros. Y tengamos en cuenta que para las altitudes medias de Bolivia, hemos dicho que es 1 grado de diferencia de longitud, es aproximadamente 110 kilómetros. Por lo tanto, serían 330 kilómetros más 330 kilómetros, me está quedando una separación en la representación en un CAD. Pero tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, este punto que tiene estas coordenadas en UTM zona 19, son distintas las coordenadas que le corresponde al mismo punto, pero referido a la zona 20. Si vemos, la coordenada norte es la misma, pero la coordenada este es diferente. ¿Qué pasa cuando queremos representar a todo Bolivia en un sistema de información geográfica? Matemáticamente se están considerando las coordenadas de latitud y longitud. Si estoy trabajando porque he configurado el sistema de información geográfica y coordenadas geodésicas. Pero la representación en la pantalla es, en definitiva, una proyección y se denomina una proyección equirrectangular. Analicemos un poco
este dibujo donde está todo Bolivia y las zonas 19, 20, 21. Pero esto está representado en coordenadas geodésicas. Si prestamos un poco de atención, vemos que todos los meridianos en esta representación son paralelos entre sí. Ojo, estoy diciendo que todos los meridianos son paralelos entre sí. Entonces, esta es la forma que tienen los sistemas de información geográfica de representar y poder medir lo geográfico, pero cómo lo visualizo en pantalla. Aquí lo que estamos viendo son todos los municipios, los 339 municipios de Bolivia. Pero en el sistema de información geográfica, cuando quiero representar en coordenadas UTM, tengo que indicarle al sistema qué sector es el que quiero visualizar. Por ejemplo, quiero visualizar en UTM, por lo tanto que me muestre coordenadas UTM de los puntos que voy analizando o de los puntos por donde voy moviendo el cursor, y me permite visualizar a todo Bolivia, pero en una zona sola. Fíjense, si configuro que quiero ver a Bolivia en la zona 19 sur, el mapa que estaría viendo de Bolivia en la pantalla tendría este aspecto. Fíjense, el único meridiano que sigue representado como una recta es el meridiano central de la zona 19. Todo el resto de los meridianos son curvos. Si analizamos este punto, que tiene coordenadas 431.575, están redondeadas al metro, significa que está al este del meridiano central de la zona 19, que tiene por coordenada 500.000, y la coordenada norte correspondiente. Si nos vamos a este punto extremo de Bolivia en Santa Cruz, cercano a Puerto Suárez, vemos que la coordenada tiene como valor entero 1.727.500. Por representación de Bolivia en las zonas que corresponde, un punto tendría coordenadas 6 dígitos enteros, siempre, y coordenadas norte 7 dígitos enteros. Como vemos, en este caso particular, si estoy representando este sector de Bolivia, pero referido a la zona 19, la coordenada ya tiene 7 dígitos enteros. Si quiero representar a todo Bolivia, pero referido a la zona 20, y se configura la forma de visualización en el sistema de información geográfica, este sería el aspecto de todo Bolivia. Como vemos, el meridiano central de la zona 20 está representado como una recta, todo el resto de los meridianos son curvas, y si analizamos el punto que teníamos originalmente, vemos que ahora tiene una coordenada negativa referido a la zona 20, y sigue teniendo el punto extremo al este, sigue teniendo un valor de coordenada de 6 números enteros. Si queremos representar a Bolivia completa, pero referido a la zona 21, este sería el aspecto. El meridiano central de la zona 21, una recta, todo el resto de los meridianos son curvos. Y este es un concepto que debemos entenderlo. En un CAD no puedo representar a todo Bolivia, a todo el país, en la proyección UTM. En un SIG sí puedo, pero tendríamos que decir no debo, porque puedo estar cometiendo gravísimas fallas y gravísimos errores de cálculo. Para terminar este tema, vamos a analizar lo que no se debe hacer. Vean este mapa de todo Bolivia, un mapa fisiográfico de Bolivia, realizado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Ya vemos que es algo del año 2012 y está en un datum PESAL 56, algo incongruente si ya Bolivia trabaja con el sistema de referencia SIRGAS y con el marco de referencia Margen. No tendría ningún sentido tener un mapa de todo Bolivia con un sistema de referencia antiguo. Pero lo más grave acá es que el técnico que generó este mapa
puede ser que sea un especialista en SIG, pero no tiene mucha idea de proyecciones cartográficas, ya que ha utilizado la proyección UTM para representar todo Bolivia. Y hemos dicho que no es conveniente. Les pido que analicen con un poco de cuidado las coordenadas que están en el borde del mapa en color negro, a ver si detectan en qué zona UTM está representado. ¿Lo vieron? Fíjense, aquí tengo el meridiano de 57 grados y la coordenada que le corresponde plana 500.000. Por lo tanto, es un mapa de todo Bolivia representado en la zona UTM 19. Y como vemos, enseguida comienzo a tener valores negativos de coordenadas. Menos 100.000, menos 400.000, menos 700.000. Aquí estamos viendo lo que no se debe hacer. Si quiero representar a todo Bolivia, lo habitual es, según la proyección que utiliza el Instituto Geográfico Militar, representarlo en la proyección cónica conforme de Lambert. Es una proyección cónica, es una proyección conforme, no se deforman los ángulos y permite representar a todo el país. Es muy habitual haber visto el mapa de Bolivia a escala 1:1.000.000 en esa representación cartográfica, pero no utilizar la proyección UTM para representar a todo Bolivia. El ejemplo de lo que no se debe hacer.